Hola, bienvenidos a un capítulo más del podcast Bocados con Ciencia. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy estudiado últimamente. Vamos a hablar sobre una vitamina, la vitamina D. Tomó mucha relevancia precisamente hace unos años con las infecciones que hubo respiratorias por la COVID-19, y a partir de ahí ha habido como mucha investigación respecto a esta vitamina. Me voy a permitir presentar a quienes me acompañan. Como pueden ver, estamos de nuevo en esta bonita locación. Nos gustó mucho, espero que a ustedes también. Y bueno, las presento. Yo soy Melissa. Yo soy Nidia. Y yo soy Paulina. Y yo soy Andrea. Bueno, entonces vamos a empezar. Me gustaría decirles un poquito sobre la historia. Me tomé la molestia de la tarea de revisar sobre el panorama histórico de esta vitamina y me pareció muy interesante, no me había puesto a revisarla. Y resulta que por ahí del siglo XIX había una enfermedad que se daba mucho en Inglaterra, incluso se le llamaba la enfermedad inglesa, que era el raquitismo. Y el raquitismo es esta condición que sucede especialmente en niños cuando los huesos no se forman de manera adecuada y tienen cierta curvatura. Entonces en ese entonces se creía que la dieta solo debía de ser por parte de sustancias como proteínas, grasas y carbohidratos, ¿no? No se conocía otro tipo, y minerales, pero se conocía que eso era lo más importante para la dieta. Sin embargo, un investigador logró reproducir, como para estudiar esta enfermedad, al raquitismo en perros. ¿Y cómo lo hizo? Dándoles solo alimentación a base de avena. Solo les daba avena y logró que los perritos, lamentablemente, pues también tuvieran raquitismo. Y a partir de ahí se empezó a investigar y vio que dándoles aceite de bacalao, estos perritos se curaban. Entonces se creía que era por la vitamina A. En ese entonces fue la primera vitamina. Y entonces después otro investigador dijo: voy a calentar el aceite de bacalao destruyendo la vitamina A ver si sigue teniendo estos efectos. ¿Y qué observó? Pues que todavía lograba mejorar el raquitismo. Entonces se dieron cuenta que había otra sustancia a la que llamaron vitamina D. Pero luego siguieron haciendo estudios y vieron que al exponer a la luz solar también se podía evitar esta enfermedad. Entonces se dieron cuenta que también éramos capaces de producir esta sustancia. Y bueno, esta fue como una pequeña historia, se me hizo muy interesante, y esto fue pues no hace mucho, en 1913 por ahí más o menos. Y también me gustaría decirles la definición como tal de la vitamina D. Es una vitamina liposoluble. Sabemos que hay dos grupos muy grandes de vitaminas, las vitaminas liposolubles e hidrosolubles. Entonces la vitamina D está dentro de las liposolubles. Y a manera de definición, pues es esta vitamina, y podemos encontrar dos tipos: la vitamina D2, que es la ergocalciferol, y la vitamina D3, que es el colecalciferol. Y bueno, aunque la llamamos vitamina, también se puede considerar una prohormona. ¿Por qué? Por todo esto que vamos a ver más adelante, que tiene muchas funciones y además se metaboliza en el cuerpo para llegar a tener un metabolito que ejerce una función. Es decir, nosotros consumimos una forma y luego se metaboliza. Ahorita nos van a hablar más de eso para tener la función adecuada. Y bueno, ya hablé mucho, ¿no? Creo que ahora queremos escuchar muchas voces más, y nuestra querida Meli, me permito pasarle la voz porque ella estudió durante su doctorado la vitamina D. Entonces tenemos aquí a una gran experta que nos va a hablar sobre este metabolismo. La reina de la vitamina. No me comprometan así, pero es cierto, estudié durante todo el doctorado temas asociados a la vitamina D. Entonces fue un poco el pan de cada día. Aquí nada más, el raquitismo, no sé si a lo mejor no es la forma correcta de decirlo, pero es a lo que comúnmente se le llamaba a los niños que tenían piernas de charrito, ¿no? Por si escuchan como el término raquitismo, pues a lo mejor no es algo que tengan asociado, pero cuando los niños se veían así, pues
con piernitas Como de charrito, ¿no? exacto. Entonces, y justo en adultos es osteomalacia. exactamente. Entonces, pues De ahí charritos, fue. y si hay alguien que no sabe qué es un charro, que nos estén escuchando. Bueno, a mi amiga le gustan los charros, ¿no? Ese es otro tema. Pero no, otra Ya, forma que tiene piernas curveadas. Ajá, sí. o sea, Genu charritos. algo. Ajá. Puede que no sepan qué es charrito, me refiero. O sea, entonces, que tienen sí. sus Bueno, piernitas así curveadas. Ajá, curveaditas. Exacto. Perdón, nos desviamos un poco, está bien. Ya lo hicimos más light. Y ok, yo les voy a platicar un poquito del metabolismo. O sea, ¿qué es el metabolismo? Porque pues ahora ya todo mundo se quiere suplementar, etcétera. Pero se conoce como la vitamina del sol, ¿no? Por ahí la hemos escuchado como la vitamina del sol y así, pero realmente, ¿por qué se le conoce así? Ok, la vitamina D, ya nos dijo Andrea que está principalmente, o la encontramos en dos formas, que es el ergocalciferol o vitamina D2, ese es como su origen vegetal, y la vitamina D3, que es de origen animal, ¿no? Que la vamos a encontrar en alimentos como pescados grasos, sobre todo, yemas de huevo, algunos lácteos fortificados, pero justo se conoce como la vitamina del sol porque el 80% se obtiene a través de la exposición a los rayos ultravioleta de la luz solar y el otro 20% se obtiene a partir de la dieta. Ahora, no nada más es exponerte al sol y justo ya tengo vitamina D suficiente, ya, no. Tiene que pasar por todo un proceso para que entonces se convierta como en una molécula activa o que va a llegar a ejercer su función en las células. De hecho, se sintetiza en la piel, después entra al torrente sanguíneo, se une a un transportador que es la proteína de unión a la vitamina D y viaja al hígado. En el hígado sufre un primer como proceso de transformación que se llama hidroxilación y se forma el calcidiol. Da origen al calcidiol. El calcidiol es la molécula más abundante y es la que se utiliza para medir los niveles pues de esta vitamina D en sangre, que ahorita nos vamos a extender en esa parte, ¿no? Entonces, llega al riñón, se hace calcidiol y después tiene que volver a viajar. O sea, se vuelve a unir en el torrente sanguíneo este calcidiol a la proteína de unión a la vitamina D y viaja al riñón. En el riñón sufre un último proceso de transformación que es otra hidroxilación y da origen a algo que se llama calcitriol. Entonces el calcitriol es como la forma activa de la vitamina D y es la que tiene la capacidad ya entonces de llegar a las células y unirse a su receptor para poder ejercer sus múltiples funciones, porque tiene muchas. Entonces, cuando escuchen calcidiol y calcitriol, las dos son vitaminas D, pero son diferentes como niveles o diferentes estructuras y niveles metabólicos. Sin embargo, en ambos casos es vitamina D. Por eso pueden escuchar que suplementan colecalciferol, ergocalciferol, calcidiol e incluso calcitriol. Qué interesante, Meli. Podemos ver cómo, pues, prácticamente muchos órganos participan en pues este metabolismo como tal de la vitamina D, ¿no? O sea, cómo, y ahorita vamos a ver más adelante cómo eso mismo también va a impactar en si tenemos niveles adecuados de vitamina D o no. Y entonces, pues, ¿cuáles son las funciones de esta vitamina? Porque como ya mencionabas, pues son muchas, ¿no? Incluso se habla que hay receptores en muchísimas partes del cuerpo de vitamina D y eso tiene que ver con todas las funciones. Sí, de hecho se considera que la vitamina D es una molécula pleiotrópica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que va a tener, o que esta misma molécula va a tener distintas funciones dependiendo la parte del cuerpo donde esté. Entonces, principalmente, bueno, yo cuando recuerdo que empezamos a estudiar sobre vitamina D, creo que de lo más conocido es que participa en la homeostasis de calcio y fósforo, es decir, que nos va a ayudar a la salud ósea. Creo que antes era como la función más conocida, ¿no? Sí, como ¿no? Como que todos recordamos en las cajitas así de cereal, yo me acuerdo que venía la vitamina D y un huesito. O sea, como que todos la relacionamos con hueso. Sí, que mejora la absorción de calcio, ¿no? Ajá. Como que es lo que todos tenemos en mente. Sí, justamente es eso, que dentro del intestino delgado pues va a aumentar la absorción de calcio y fósforo y pues nos va a ayudar todo a lo que es la salud ósea, pero también se ha visto que actúa en el riñón al reducir la excreción del calcio y bueno, en el hueso lo que va a hacer principalmente es promover la mineralización o también cuando hay deficiencias pues evitar o favorecer la resorción ósea. Y bueno,
o la función va a ser que también se va a coordinar junto con la paratormona para estar como intentando mantener niveles séricos adecuados de calcio y fósforo, que son, o estas funciones son importantes pues tanto para funciones neuromusculares y también esqueléticas. Sin embargo, creo que además de esto clave de el huesito, yo también tengo como eso es como vitamina D, huesos, ¿no? Es a donde lo asociamos. Se ha visto que también puede ayudar a modular la respuesta a las infecciones, que es lo que comentabas como de manera general. Se puso muy de moda, ¿por qué? Porque pues ha visto la importancia que tiene la vitamina D dentro de nuestro sistema inmune, ya que va a ayudar pues a equilibrarlo, a regularlo y que no haya una respuesta como sobreexagerada. Entonces, cuando fue lo de el COVID-19, encontraron que había personas que eran, o las que tenían más deficiencia, tenían como peor respuesta ante la infección, ¿no? Entonces se ha visto mayores complicaciones, exacto, porque se ha visto pues que modula la respuesta inmune, tal cual. ¿Por qué? Porque va a favorecer respuestas antiinflamatorias, va a reducir la producción de estas citocinas proinflamatorias que desencadenan como cascadas inflamatorias, y también se investigó un rol que era tal cual con la severidad de infecciones dentro de respiratorias, incluida la COVID-19, porque pues disminuía el riesgo de infecciones respiratorias, y se vio que había una reducción de hospitalizaciones en las personas con la vitamina o suplementadas con vitamina D, y que hubiera complicaciones severas. Y bueno, los efectos como más importantes que se veían, es que las personas que tenían como deficiencia previa podían tener una peor respuesta ante la enfermedad. Qué interesante, Nidia. De hecho, retomando el tema del sistema inmunológico, creo que en el episodio pasado lo mencionamos, la importancia de que tu sistema inmunológico esté modulado. Entonces se dice que la vitamina D precisamente ayuda a eso, a modular la respuesta inmunitaria, a que el sistema inmunitario, lo dijo muy bien Meli, responda cuando tenga que responder y no responda a lo que no tiene que responder. Entonces ahí también juega un papel muy importante la vitamina D, tanto en la inmunidad innata, que es la primera línea de defensa, y la adaptativa, que es la de a largo plazo. Después podemos tener un capítulo de inmunidad, porque es un tema muy interesante, ¿no? Sí. Y también lo que mencionabas del calcio está también muy interesante. O sea, prácticamente la vitamina D lo que hace es ayudar a que se absorba, a que no se excrete si no se tiene que excretar, y que incluso se pueda reabsorber en caso de que sea necesario, ¿no? Sí. Entonces es como un modulador. Así es. Igual, nada más como agregar que se conoce con múltiples funciones. Y como decía Nidia, una molécula pleiotrópica, o todas las funciones que tiene, para que se den una idea, es que tenemos receptores de la vitamina D en casi todas las células del cuerpo. O sea, hay receptores de vitamina D en todas las células inmunes, hay receptores de vitamina D en células musculares, en las células intestinales, en el páncreas, o sea, en el cerebro. O sea, tiene función en todos los tejidos, ¿no? Entonces, por eso es una molécula pleiotrópica, ¿no? Que tiene, actúa en muchísimos tejidos, muchos. Y justo no sé si ustedes han escuchado acerca, que en personas que tienen daño renal hay suplementación con calcitriol, porque en ellos sí necesitamos justo esta reabsorción de calcio, porque ellos tienden a tener hipercalemias, ¿no? O sea, o pérdidas de calcio. Entonces, dependerá en quiénes se podrá suplementar un tipo de vitamina D u otro tipo de vitamina D. Sí, lo podemos ver como, si vemos el metabolismo como nos lo explicó Meli, así como una serie de pasos, dependiendo cada paciente en dónde esté la afectación de su metabolismo, va a ser necesario pues dar uno u otro. Si tenemos más arriba afectado, pues vamos a tener que dar la molécula final, ¿no? Porque pues, no podemos hacer los otros pasos. Entonces es la importancia de acercarse con un profesional. Ustedes quizás no tienen que saber todo esto, pero lo importante es que sepan que hay profesionales que les pueden ayudar a decirles pues cuál es la mejor manera de hacerlo, ¿no? Sí, no suplementarse solo por suplementar, como eso así, ¿no? Ajá, ahorita vamos a hablar de suplementación, porque todo el mundo ahorita se anda suplementando vitamina D, y también pues tenemos que, como todos siempre les decimos, acudan con su profesional de la salud. Y todavía faltan más opciones, por ejemplo, más efectos, los musculares. Ajá.
Sí, bueno, también como ya lo decía Meli, pues hay diferentes receptores de la vitamina D en diferentes órganos y tejidos, y pues podemos ver algunas funciones de la vitamina D a nivel muscular. Favorecen la síntesis de proteínas musculares y también, sobre todo, en fibras musculares de tipo 2, que estas fibras musculares son las fibras rápidas, ¿no? Las que se utilizan, no sé, como para correr, ¿no? Estos sprint o pequeñas distancias. También se ha asociado con la mejora de la fuerza muscular y el equilibrio, ¿no? Y por ello también personas que tienen deficiencias de vitamina D pues tienden a tener fragilidad o mayor riesgo de fracturas, ¿no? Que es muy común que lo veamos en adultos mayores, que son los que tienen mayor necesidad o mayores requerimientos de vitamina D, no se cumplen, entonces tienen un mayor riesgo o son más vulnerables a las fracturas. Por otro lado, también está asociado con síntomas metabólicos, ¿no? Las deficiencias. Entonces, ¿por qué se relaciona la vitamina D, por ejemplo, con el metabolismo? Pensando en la diabetes, ¿no? Decíamos que la vitamina D tiene receptores en páncreas. Entonces, una adecuada síntesis de vitamina D nos puede favorecer a tener una mejor sensibilidad a la insulina. Ya veíamos en episodios pasados que era la resistencia a la insulina. Entonces, pues justo esta vitamina nos va a favorecer para que mi receptor, pues, permita que la glucosa entre a la célula, ¿no? También, por otro lado, la mejora en la sensibilidad a la insulina es de manera secundaria, ya lo decía Nidia, ¿no? Modula la inflamación. Hay una modulación de las citocinas proinflamatorias, en este sentido, pues también mejora la sensibilidad a la insulina. También, por ejemplo, se ha visto en algunas condiciones clínicas como lo es la obesidad, que en este caso hay un exceso de tejido adiposo, tiende a haber una menor biodisponibilidad de esta vitamina, lo cual hace que las personas con obesidad sean más susceptibles a deficiencias de vitamina D. Este es por el lado de muscular, las funciones musculares y las funciones metabólicas, pero también tenemos algunas otras funciones inmunes, ¿no? Que ya nos platicaba Nidia, ¿no? Que fue el boom como con la COVID-19, que de ahí se puso de moda, pero no quiere decir que era algo que no se estaba estudiando, ¿no? De hecho, también ya tenía tiempo que se estaba asociando la deficiencia o los niveles bajitos de vitamina D con las enfermedades autoinmunes. O sea, sí existe una asociación entre a niveles más bajitos se ha observado que hay una mayor como prevalencia de autoinmunidad, llámese artritis reumatoide, lupus, esclerosis múltiple, Hashimoto, tiroiditis no de sé Hashimoto. Si podríamos como explicar que es autoinmune por si alguna persona, o sea, no tiene claro qué es una enfermedad autoinmune, ¿no? Porque creo que de ahí viene la explicación del papel tan importante. Justo, bueno, ya decíamos, o lo hemos tratado de explicar, que el tener un sistema inmune modulado o eficiente, que me gusta un poco más como decirlo así, que reaccione cuando tenga que reaccionar y cuando no, es el papel, ¿no? Tu sistema inmune tiene el papel de defenderte de cualquier agente extraño o externo, ¿no? Cualquier cosa que ponga en riesgo, pues, tu integridad física. Entonces, tus células de defensa, cuando existe una enfermedad autoinmune, pueden desconocer algún tejido propio y identificarlo como algo ajeno y entonces atacarlo. Entonces, por eso es una enfermedad autoinmune, en donde tu respuesta inmunológica se vuelve contra ti. Sí, prácticamente sería atacarte a ti mismo, ¿no? Exacto. Eso sería autoinmune. Sí, atacarte a ti mismo, se vuelve tu propio enemigo, ¿no? Ajá. Sí. Que tu sistema inmune deja de reconocer como tuyo algo que es tuyo, y lo empieza a atacar. Exacto. Y entonces, dependiendo a qué ataque, son las diferentes enfermedades que puede haber, ¿no? Sí, entonces por ahí va, ¿no? La parte que nos explicaba Nidia de la modulación del sistema inmune, que se expresa el receptor, etcétera, pero se empezó a ver esta asociación entre menores niveles o niveles más bajitos de vitamina D pues se veía que había una prevalencia mayor de autoinmunidad. Justo también aquí, ahorita que mencionaba lo de la sensibilidad a la insulina, se me pasó a comentar que en las personas con diabetes se ha visto mayor prevalencia de deficiencias de vitamina D. Y eso se ve desde hace muchísimos años, desde los primeros estudios que hubo de diabetes. Entonces se interrogaban, ¿se tiene que suplementar? ¿No se tiene que suplementar? Y ahorita lo veremos más adelante cuando hablemos de esta parte de la suplementación, ¿no? Cuándo sí y cuándo no. No a todos las personas con diabetes. Así es. Y bueno, ya vieron que hay muchas funciones y no dudo que próximamente conozcamos más, como hemos visto desde el inicio de la historia del estudio de las vitaminas,
pues empezamos ni siquiera conociendo qué era y de repente ya sabemos a nivel molecular hasta cómo se transporta, e incluso hay algunas variantes genéticas asociadas a la deficiencia. Eso no lo vamos a tocar ahorita mucho en este capítulo, pero que lo sepan que puede haber algunas condiciones que te pueden hacer tener la deficiencia. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre la prevalencia. La prevalencia, que es pues cuántas personas en el mundo tienen deficiencia de vitamina D, y resulta que pues es muy prevalente. Hay un estudio que encontré que tomó varios estudios desde el 2000 hasta el 2022, que incluyó a casi 8 millones de personas, y encontraron que lo dividieron como por regiones, y encontraron que en Asia era donde había mayor prevalencia de esta deficiencia de vitamina. Ahorita me dirá Meli si estoy en lo correcto. Pero bueno, ese fue el artículo que yo encontré como más reciente. Y igual en Medio Oriente también tienen una prevalencia de deficiencia como del 35%, es decir, pues es mucha población, ¿no? El 35% tiene deficiencia. Y ahorita les vamos a quería decirles cuáles eran las razones, pero ya que hablemos de los factores de riesgo, los mencionamos para no adelantarnos. Y los que tienen menos prevalencia son países como más como más avanzados, o ¿cómo se le dice cuando son más desarrollados? Exactamente, desarrollados, como Oceanía, Norteamérica y Europa. Y es algo, por ejemplo, en Norteamérica uno pensaría, bueno, si se obtiene de la luz del sol, y a veces allá tienen como menos exposición a la luz solar, sobre todo en las regiones del norte, ¿por qué no? Ahorita lo vamos a hablar, pero tiene que ver precisamente con las políticas de salud pública que hay allá, en donde pues ya lo están haciendo pues muchas cosas para que no haya esta deficiencia. Y en México pues nos parecemos mucho a los países que tienen mayor deficiencia a nivel mundial, porque encontré un estudio en el 2024, refieren que hay una prevalencia del 58.1%. O sea 6 de cada 10 mexicanos podemos tener deficiencia de vitamina D. Sí, está cañón. Y de insuficiencia 4, o sea, si la sumas, 90% están abajo del umbral, ¿no? Del óptimo. De suficiencia. Y ahorita no sé si nos puedas comentar la razón, o sea, tenemos una buena exposición a la luz solar, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Y a mí me gustaría que comentáramos también en su consulta qué experiencia han tenido. O sea, me atrevo a decir que yo a todos los pacientes a los que les he mandado a medir la vitamina D, ninguno me ha salido en suficiencia. Ahorita les vamos a decir a partir de qué nivel, pero todos han salido deficientes, y es como wow, o sea, qué increíble que todos tienen deficiencia, ¿no? En mi caso sí he tenido algunos pacientes que sí salen con niveles óptimos, pero yo creo que un 90% salen con deficiencia. Ajá. A mí todos. Sí, justo, o sea, igual 2-3 pacientes, y con los rangos que hemos utilizado, que ahorita vamos a platicar con el rango mínimo. Exacto. Sí, tocando la línea así de que tampoco es que estén tan bien, o sea, pasan de panzazo, ¿no? O sea, sí, entonces es como lo que decía Meli, o sea, prácticamente todas las personas, al menos en México, lo que se ha revisado es que sí tienen deficiencia de vitamina D. Entonces, bueno, ahora sí, ¿cuál es el nivel adecuado de vitamina D? Ok. Bueno, primero, los niveles adecuados existe pues como un estándar, o sea, se han puesto como niveles de referencia. Últimamente se ha hablado de qué tan clínicamente qué tanto nos ayudan o no, pero les vamos a compartir los que son los niveles. Tomen nota. O revisen sus exámenes a ver si se parecen un poco a esto. Sí, se han hecho. Y bueno, tenemos que deficiencia va a ser cuando tienen menos de 20 nanogramos por mililitro. Uh-huh. Después tenemos insuficiencia, o sea, no estamos en o sea, están óptimos. Como dos, es deficiencia tal cual, que es muy bajito, menos de 20. Estamos en insuficiencia, uh-huh, que es de 21 a 29, uh-huh, que es, todavía no llegamos al nivel óptimo. Pero no estás tan bajo. No estás tan bajo, no estás deficiente. O sea, sí, pero no. O sea, sí, pero no, exacto. Estás como
tambaleando. Ahí. En la línea y roja. ahora sí, el nivel de suficiencia que ya se considera en estas guías es mayor de 30 nanogramos por mililitro. Y también se tiene como específico lo que es el riesgo de toxicidad, porque bueno, también, como lo dijo Andrea, es una vitamina liposoluble y también un exceso de suplementación sin que te lo digan o que lo hagan sin un adecuado control de alguien profesional, pues también esta vitamina puede llegar a tener un nivel de toxicidad y nos lo recomiendan que es arriba de 100 nanogramos por mililitro. Y el rango es muy amplio, ¿no? O sea, de 30 a 100 estás bien. O sea, si tengo 31 estoy bien. Hay referencias, ¿no?, que hablan de que lo ideal sería que mantuviéramos niveles de 50, ¿no? Más o menos. Justo eso, a eso iba el comentario. 40, 60, o sea, 40, eso 60. era como lo que se había descrito como óptimo, ¿no? Una concentración entre 40 y 60. Y retomando la parte que decía Nidia, o sea, por eso es importante hacer de tus análisis de sangre para saber si realmente te vas a poder suplementar, porque una vitamina liposoluble, o sea, es grasosa, es una molécula de Justo tipo iba a preguntar grasa. eso, porque hemos hablado de vitamina liposoluble, Sí, lo hemos pero mencionado, sí, que es ¿no? Yo liposoluble, también ajá. desde el inicio dije, Sí, ¿y sí, si lo lo aclaramos. aclaramos? a Nidia. Entonces, no, y si lo aclaramos. o sea, una de las características de este tipo de vitaminas es que sí se puede acumular, ¿no? Contrario a las otras que son Sí. solubles en agua y que luego Se eliminan por la orina. por la todos orina los ya haces días. pipí cara. Y Por necesita decir. incluso grasa, ¿no?, para absorberse. Exacto. Exacto. Entonces se puede acumular y pues eso, o sea, con diferentes riesgos que no sé si creo que sí vamos a tocarlos, ¿no? Sí, ¿Cuáles son las los riesgos complican. de toxicidad? Pues sí, entonces ya vieron cuáles son los niveles óptimos por si en algún momento se midieron la vitamina D, chéquenlo y vean en qué rango están. Y si no nos medimos la vitamina D, también podemos decir, bueno, hay personas que tienen más riesgo de tener deficiencia de vitamina D. ¿Y cuáles son estas personas? Pues creo que principalmente hay como grupos de riesgo que es como conocido el por qué que pueden tenerla. Y se ha visto pues principalmente como nos explicó Meli al inicio, acuérdense que se sintetiza mayormente por la exposición al sol. Entonces obviamente las personas que tienen una exposición solar limitada tienen un riesgo más alto de tener una deficiencia de vitamina D, ¿no? Entonces, o que suelen estar como mucho tiempo o trabajar. Que ya somos casi todos, ¿no? O sea, Sí. todo el día estamos adentro de una oficina. Y aparte cuando salimos solamente tenemos la cara descubierta, ¿no? O sea, tengo entendido que tienes que tener descubierto brazos, piernas, todo, o sea, para que realmente haya una buena absorción de la vitamina D. De hecho, creo que hay como Perdón. No, dale, es que justo les iba, o sea, voy a meter aquí, pero este debate, ¿no? Porque luego hablan de que usar excesivamente protector solar, qué tan bueno es. Y bueno, entonces, ¿cómo vamos a saber si nos necesitamos suplementar? Creo que aquí podemos hablar de varios factores. Principalmente hay grupos de riesgo, ¿no?, que se han identificado que pueden ser más susceptibles a tener una deficiencia de vitamina D. Entonces, ¿quiénes van a ser? Pues principalmente, como lo mencionó Meli, como esta vitamina se sintetiza a través del sol, pues uno de los principales grupos de riesgo son las personas que tienen una exposición solar como limitada. Y pues yo creo que aquí ya aumenta un montón, ¿no? Hay más home office o personas trabajando en interiores, también el número de horas solares en ciertos países por ubicación geográfica. Nada más, ahí quédate, nada más ayúdame a mover tu micro hacia como más al frente. Deja quito esto. Como estás volteando más hacia Melissa y Andrea. Ok. Exacto, así es como que se Que está quede aprendiendo medio. mucho el sonido. Listo, geográfica. A partir de ahí, 3, 2, grabando. También puede ser los adultos mayores, como había comentado Pau. Las personas con obesidad también se consideran un grupo de riesgo. Las personas embarazadas o lactantes también son otro grupo de riesgo. Y personas con piel oscura que están viviendo en latitudes altas o que tienen una exposición solar limitada, ¿no? Personas confinadas en casa, que tienen alguna discapacidad. O pues también pues trabajadores de oficina. Algunos otros pues pueden ser con enfermedades crónicas, que creo que también lo mencionó esta Pau, que es personas que tienen diabetes, enfermedad renal crónica, algún síndrome de malabsorción gastrointestinal, eso creo que también es como muy importante, o que tengan algún trastorno en glándulas paratiroides o enfermedades hepáticas. También
Y yo, las personas después de cirugía bariátrica, creo que también. Justo. Y yo, creo O que cualquier también. cirugía gastrointestinal, ¿no? Cuando también puede ser que no sea simplemente la cirugía bariátrica específicamente, sino que les cortan algún pedazo de intestino. Entonces también es importante valorar eso. ¿Y por qué sería? Algún tipo de cáncer, por ejemplo. Sí. Así es, entonces son como checks, ¿no? O sea, como chequen si estoy dentro de alguno de estos poblaciones de riesgo, como para decir, híjole, yo tengo esta condición, creo que debería valorar si debo hacerme algún examen para evaluar mi nivel de vitamina D, ¿no? Adicional a eso, me gustaría comentar como factor de riesgo también cierto tipo de medicamentos que están asociados con la deficiencia de vitamina D, como son los glucocorticoides, por ejemplo la prednisona, y que es muy común el tratamiento con entonces personas que estén en tratamiento con este medicamento, pues sería importante que se midieran los niveles de vitamina D. También, por ejemplo, algunos antifúngicos como el ketoconazol está asociado con deficiencias de vitamina D, anticonvulsivos. Sí, ahí también es chamba de los médicos que prescriben este tipo de medicamentos, pues estar actualizados y de saber, bueno, sé que no puedo quitar el medicamento y que causa cierta deficiencia, pues hay que ver si hay que suplementarlo, ¿no? Y también, bueno, algo importante, ya sabemos cuáles son los factores de riesgo, pero pues creo que lo principal es que hagamos una medición. O sea, no solamente, tengo el factor de riesgo, sino pues si tenemos este factor de riesgo, hacer una medición, un examen de sangre, y de esta manera, con los parámetros que les dimos como anteriormente, pues revisar si es necesario que nos suplementemos o no. Sí, ¿y cómo hago ese examen? ¿Cuál es lo que tengo que pedir o qué es? Ya lo mencionamos, creo que no, sí, ¿verdad? No lo hemos mencionado. No. Bueno, se mide el calcidiol. O sea, cuando Nidia mencionaba los rangos, lo que se mide es el calcidiol. Lo pueden pedir con el nombre de la molécula, que es 25-OHD. Pero lo que se utiliza para evaluar los niveles séricos es el calcidiol. Y el otro metabolito que decíamos, que es como la forma activa, que es el calcitriol, no suele medirse o no se utiliza para medir los niveles séricos de vitamina D. Se puede solicitar en otras condiciones, pero no es pues la molécula de elección para saber si necesito suplementarme o no. Y esto es porque la vitamina D3, que es la forma activa, tiene una vida media muy corta, ¿no? Creo que es de unos minutos. Sí, son como 2 horas. Ajá. O sea, eso quiere decir que rápido desaparece del torrente 4 a 6 sanguíneo. horas aquí lo tengo. Esto quiere decir que no refleja, ¿no? Las reservas de la vitamina D. Exactamente. De hecho, la que refleja las reservas es esta 25 OHD, ¿no? Muy bien. Entonces, algo que también quiero añadir, que me pareció interesante porque algunos artículos se contradicen, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita mencionaban que lo mejor es medirla, y hay un artículo que salió en el año pasado, me parece, que menciona que si no estás dentro de los grupos de riesgo, no es necesario como medirla, sino más bien llegar a la recomendación diaria de vitamina D, es decir, que tú estés consumiendo diariamente tu dosis adecuada de vitamina D a través de los alimentos, y que no es necesario de manera rutinaria medirla a toda la población, sino que más bien hay que fomentar el consumo de fuentes de vitamina D, ¿verdad? Sí, creo que es importante. O sea, en general, bueno, yo lo veo como en general de otras, tanto de la vitamina D, que vemos la importancia que tienen en todo nuestro cuerpo, pero creo que en general, ¿no? O sea, no es como algo tan común o rutinario que tengas que medir como todas las vitaminas o todo lo que, pues sí, como los análisis, porque también, o sea, yo de ahí ya me iría como los costos, no es accesible para toda la población. Sí, es costosa, o sea, no es muy barata, pues. Exacto, entonces, pues no es como que ya en este momento sabemos la importancia, entonces todos nos vamos a medir la vitamina D, sino que intentemos, porque, bueno, la mayoría de nutrientes se llegan con una dieta saludable, con una dieta completa, equilibrada. Lo podemos hacer todo de manera natural a través de nuestros alimentos, que eso sería como cambiar más bien hacia nutrir nuestro cuerpo y llegar a estos niveles. Y pues solamente si tenemos un factor de riesgo, o si vemos, ¿sabes qué? Estamos viendo algunos
como síntomas y queremos descartar, podamos mandar a hacer como la evaluación de la vitamina D. O pertenezco a un factor de riesgo, ¿no? Digo, ahorita Andrea va a mencionar como los síntomas, pero realmente los síntomas son súper ambiguos, como muchas situaciones en la nutrición. Son muy poco comunes. Sí. Y sobre todo se dan cuando ya las reservas de plano se depletaron, ¿no? O sea, no estamos hablando de unos días, sino incluso semanas. Y les voy a mencionar de manera muy rápida porque precisamente que tú tengas uno de estos síntomas no es, tengo deficiencia de vitamina D, me voy a suplementar. O sea, son síntomas que prácticamente otras cosas te podrían desencadenar esto. Entonces, por ejemplo, dolor muscular, pues ¿qué te da dolor muscular? Pues hasta que hagas ejercicio, ¿no? Debilidad, dolor óseo, ese sí podría ser como un foquito. Ajá. Y sí, algo muy importante es que en embarazadas esta deficiencia se puede transmitir al feto, bebé. Entonces el bebé puede nacer ya con deficiencia. Entonces el bebé en el recién nacido puede tener, o sea, si un bebé recién nacido nace como con problemas se le llama cráneo blando. Entonces eso también está hablando de que desde la gestación hay una deficiencia de vitamina D, retraso en el crecimiento de los niños, por ejemplo, que tarden en sentar, en gatearse, retraso en el cierre de la fontanela, que es la famosa mollera. ¿Le llaman así? Sí, la mollera. Sorry, tengo deficiencia hoy. Deformaciones óseas, pero pues hay otras enfermedades que también lo pueden desencadenar, hormigueo, o la famosa tetania, que es como estos movimientos involuntarios, y pues lo que ya vimos al inicio, la osteomalacia en adultos o el raquitismo en niños, ¿no? Esos serían como síntomas de deficiencia ya franca, o sea, ya grave, ¿no? Ya, o sea, sí. ¿no? Sí, crónica, ¿no? O sea, crónica de muchos años. ¿Y qué nos lleva a este déficit? Bueno, creo que ya, hemos platicado un poquito, pero poca exposición a la luz solar. El uso de bloqueador, que es algo que ahorita todo mundo usamos bloqueador, y con esto no queremos decir que no usen su bloqueador. Realmente el tiempo que se necesita para obtener suficiente vitamina D es mínimo, o sea, exponerte de 15 a 30 minutos. Eso sí, que sean manos y piernas, y no en el peor sol del día, que sería a las 12 del día, no, o sea, 10 de la mañana, 10-15 minutos, te expones y teóricamente sintetiza suficiente vitamina D. Y digo teóricamente porque incluso lo vemos en países como México, que tiene una buena exposición al sol, hay mucha deficiencia, y ahí entran factores genéticos, ¿no? Y también quisiera, aunque no es parte de las causas como tal, pero aunque lo ideal sería cubrir la ingesta diaria sugerida con la alimentación, pues la dieta en población mexicana es pobre en vitamina D por naturaleza. Ya decíamos que las mayores fuentes son pescados grasos o azules, salmón. ¿Quién come salmón diario? Pues nadie, ¿no? Y de ahí todas las fuentes se van para abajo, ¿no? Lácteos enteros, que ahorita la mayoría es lácteos light, ¿no? Leche light, huevo entero, eso sí, ¿no? Pero mucha gente le tiene temor a la yema del huevo. Sí, justo te iba a decir eso. Así, exacto. Como solo claras. Las puras claritas. Y aún así la cantidad de vitamina D es muy poquita, entonces no es suficiente con la dieta. Y creo que aquí también sería importante mencionar las personas que llevan una dieta basada en plantas, que o sea, ahorita lo estaba como reflexionando y o sea, vienen de origen animal mayormente, entonces ahí sí sería como súper importante que chequemos por ejemplo, ahí en ellos serían población de riesgo. Ajá. Sí, pero también ahí es la importancia de la educación nutricional, o sea, si tú tienes una dieta específica, pues ve con un nutriólogo para evitar deficiencias, porque recordemos que también está el ergocalciferol, que es el de las fuentes vegetales, entonces a través de los hongos, pero tienen que ser hongos expuestos irradiados con vitamina D, entonces con luz ultravioleta, entonces yo no sé si el champiñón que me estoy comiendo cómo creció.
Entonces ahí pues está como medio en duda, ¿no? Y retomando la parte de las fuentes, creo que ahí también faltó añadir la fortificación. Hay alimentos fortificados que también suelen ser fuente de vitamina D, por ejemplo, los cereales, que eso fue parte de las estrategias que empezaron a implementar países desarrollados para mejorar la deficiencia de vitamina D en países donde no había buena exposición a la luz solar. De hecho, ahí me llamó la atención cuando hablamos de la prevalencia, porque antes la prevalencia de deficiencia era mayor a mayores latitudes, o sea, personas que vivían más hacia los polos, ¿no? En el norte o en el sur había una mayor deficiencia, y justo la cuestión de las políticas públicas de fortificación de alimentos y todo hizo que cambiara la prevalencia. O sea, ya no son los lugares que tienen una pues mayor prevalencia de deficiencia de vitamina D, ahora son pues países en vías de desarrollo. A mí me llamó la atención y regresamos un poquito también, son países en donde las personas están muy cubiertas siempre de todo su cuerpo. Entonces no hay exposición, aunque están en una buena latitud, pues solo exponen como esta parte del rostro y pues no hay suficiente. Porque recordemos de nuevo, el 80% es a través de la luz, de la luz solar. Y por ahí, bueno, quería nada más mencionar cuánta vitamina D necesitamos consumir. Hay dos fuentes, o sea, podemos consultar las fuentes mexicanas que hablan de que debe de ser 5.6 microgramos. ¿Sí estoy bien? ¿Es lo correcto? Y esa es la norma oficial mexicana, pero en Estados Unidos los rangos son un poco más grandes y dice que hasta 15 microgramos. Y vamos a poner un ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuánto tiene 100 gramos de salmón? Salmón salvaje, porque también es diferente el salmón salvaje en contenido de vitamina D, tiene más que el criado en granjas. Pero no, aún así, aunque es criado en granjas, tiene buen aporte de vitamina D y sigue siendo de las principales. Entonces, con 100 gramos de salmón cubrimos la dosis diaria de vitamina D porque nos da 15, exactamente 15, ¿no? El salmón salvaje. Pero ¿quién come diario salmón? Como decía Meli. Sí, no, y ahí podríamos poner hasta en tela de juicio la ingesta diaria sugerida por la norma, porque 5 microgramos te sugieren, pero la prevalencia de deficiencia es súper alta. O sea, que tendría que haber una modificación, hacer un análisis y ver si realmente esa es la ingesta. Y si yo tengo deficiencia y como la dosis diaria, pues nunca voy a llegar a la suficiencia, porque nada más estoy como usando lo que voy, o sea, conforme voy comiendo se usa, ¿no? Y ya no llego a cubrir las necesidades a largo plazo. Ahí me gustaría comentar que no existen una RDA. Entonces existen ingestas admisibles de acuerdo al Instituto de Medicina, pero que es la IOM, pero hay controversia entre el Instituto de Medicina y la Sociedad de Endocrinología de cuántos son las dosis sugeridas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Instituto de Medicina de Estados Unidos menciona que deben de ser estos 15 microgramos, que equivalen a 600 unidades de vitamina D. También algo aquí que me gustaría comentarles, que por cada microgramo de vitamina D es igual a 40 unidades de vitamina D. Es importante porque cuando se suplemente, pues puedan hacer estas equivalencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Instituto de Medicina de Estados Unidos sugiere 15 microgramos o 600 unidades de vitamina D como ingesta admisible. Pero resulta que en las guías de la Sociedad de Endocrinología ellos dicen que eso es lo mínimo que puedes consumir. Que deberías, recomendación mínima, pero ellos sugieren que incluso se puede ir hasta de 1500 a 2000 unidades día, que esto es más o menos como 38 a 50 microgramos día. Entonces, esto ellos lo están sugiriendo para asegurar niveles mayores a 30 nanogramos sobre decilitro. Y si recuerdan, cuando Nidia habló de las sugerencias o de los niveles óptimos, iban de 30 a 100. Entonces, si la sociedad dice que si tú quieres tener niveles más de 30, necesitarías consumir de 1500 a 2000 unidades internacionales por día, o esos 38 a 50 microgramos por día. Entonces sí me llamó mucho la atención de que pues hay controversia entre estas dos instituciones, ¿no? Antes se quedaban como, esto es lo mínimo sugerido para que no tengas riesgos, pero si quieres mantener tus niveles arriba de lo óptimo, necesitas casi es el triple. Y lo vemos en la práctica clínica, ¿no? O sea, pacientes deficientes suplementados
llegan a la suficiencia, dejan el suplemento, vuelven a la deficiencia, Exacto. ¿no? Entonces, creo ahora que entiendo muchas cosas. Fíjate que eso yo no lo había revisado. Qué interesante, Pau. Y ahora digo, pues claro, o sea, viendo como la norma oficial mexicana que te dice, pues 5.6, No. pues con un salmón yo ya, ¿verdad? Y sabes que la norma oficial mexicana se basa en la IOM 2006. Me di la tarea de revisar la IOM 2011 y ya le subieron un poquito, o sea, de 5 se subieron a 15. Y dije, a ver, y ahora me puse a revisar esas guías de la Sociedad de Endocrinología que también son del 2011, si se fijan, son viejitas, o sea, tanto de la IOM Tampoco como es de muy la nuevo, sociedad. ajá. Y ellos dijeron, no, hombre, o sea, eso es para tener Apenas. apenitas como librarla, pero sí necesitas casi el Necesitamos triple. así para que lo pongan, Sí, perdón por en interrumpir. atenciones. Ajá. No, sí, adelante. Un huevo tiene 5.4 y si decimos que necesitamos 50, o sea, 10 huevos al día. Es muchísimo, no lo alcanzamos realmente. Ahí A está ver, la razón de huevo. por qué tenemos. Y yo pensando en cómo puedes armar un menú O que sea, sea rico en o vitamina O D. supongamos que Sí, 100 está gramos de cañón. salmón Está cañón. Tiene 15, salvaje. y agregamos 3 huevos, ¿no? O sea, también está un 2, poco 3 imposible, huevos. ajá. O sea, apenas yo creo que con una dieta como muy enfocada en cubrir necesidades, apenas lo llegamos a cubrir. Sí, incluyendo lácteos, o sea, y Lácteos, todos los días. fortificados. y ahí sí entra estaría otro un poco factor, complicado. ¿no? Que te alcance. Exacto, ¿A quién le el alcanza? recurso. Ahí también sería como calcular, ¿no? O sea, si me suplemento, ¿cuánto gastaría en mi suplemento? Y si lo consumo de alimentos, ¿cuánto gastaría, no? Porque Sí. si está... Pero si lo consumo de alimentos, tengo otros nutrientes. Sí, eso También. sí, porque también es importante La reconocer matriz. que hay sinergia entre Exacto. los Que, nutrimentos. bueno, eso es otro tema que quería como cuando dijeron de las prevalencias también, por ejemplo, en Estados Unidos, en Norteamérica, Canadá, el uso de suplementos lo hacen como desmedido. Entonces Sí. también pues puede ser una de las razones por las que obviamente Ya ya no su tienen prevalencia es menor, deficiencia. ¿no? Pero es Ujú. ahí es un mundo de suplementos, entonces, pero ¿qué vale más, no? O sea, porque si a través de la dieta, bueno, desde mi punto de vista, a través de la dieta empiezo a calcular de una manera correcta, porque si no, pues entonces es el omega 3, o sea, ¿qué tanto me tengo que suplementar? O sea, ¿cuánto voy a gastar en suplementación comparado con una dieta como adecuada, ¿no? Entonces, y solo en caso de ser necesario, agregar un suplemento. O verlo como complemento, ¿no? O sea, a lo mejor voy a incluir alimentos ricos en vitamina D y voy a complementar si no llego a esa dosis, porque también se habla, en estas guías también mencionaban, en personas con riesgo, por ejemplo con obesidad, se sugieren de 2 a 3 veces más el requerimiento a lo que ya está establecido. Entonces imagínense cuándo Sí, alcanzaríamos el requerimiento, o sea, cuánto tendrían que comer. De hecho, dentro de los factores de riesgo de deficiencia también está la obesidad, ¿no? Porque al ser una molécula de carácter como graso, se acumula o es secuestrada secuestra, por el ajá. tejido adiposo y entonces tienen una deficiencia como virtual, entre comillas, de vitamina D. Así es. ¿Y qué más nos faltaba? Pues qué interesante. Creo que pues a manera de guión ya tocamos todo lo del guión. Creo que sí. Pero no sé si hay algo que quieran agregar por ahí que se les haya pasado, porque siempre de repente nos salimos y ya no mencionamos alguna cosa. Creo que faltan algunos apartados que me Pero- tocó revisar, ajá. Entonces, uno de ellos es también como, o sea, así como tenemos dosis o una ingesta admisible o sugerida, también hay dosis, mayormente tolerables, o sea, se establecen como UL, que es la ingesta máxima tolerable. Entonces, de acuerdo también al Instituto de Medicina, ellos manejan que la ingesta máxima debería de ser de 4,000 unidades al día, pero vamos con lo mismo, la Sociedad de Endocrinología ahí refuta y ellos dicen que puedes llegar a ser hasta 10,000. Y también aquí pues preguntarnos, no hablábamos de toxicidad, Nidia ya mencionaba cuáles eran los niveles en mi sangre que están relacionados con la toxicidad y cuánto se asociaría o cuánto yo tengo riesgo de una hipervitaminosis, es decir, que tenga mucha vitamina D o que ingiera mucha vitamina D, es en dosis mayores a 10,000 unidades. Es poco probable si son a menos de 10,000 unidades que yo voy a tener una sobredosis de la vitamina, aunque la ingesta máxima sean esos 4,000 que se mencionan. Oye, pero ¿qué onda con las megadosis de 100,000 unidades? Entonces imagínense, si ya hay riesgo de toxicidad arriba de 10,000. Es que al día. es como, bueno, yo a mí me ha tocado mucho ver que sobre todo médicos recomiendan como esa megadosis y ya, o sea, como de manera mensual.
pero creo que hemos revisado que no es la mejor forma de hacerlo, ¿no? Así es. De hecho, platicamos justo antes del episodio que qué tan favorable es recomendar una suplementación diaria o una sobredosis al mes, ¿no? O a una los 15 macrodosis. días. Una macrodosis. Sí, sobredosis, ¿no? La Pau. Bueno, una macrodosis de vitamina D al mes, ¿no? Sí, que entonces se habla en un artículo que nos compartió precisamente Meli, que la mejor forma y más fisiológica, con fisiológico nos referimos a que es más normal a lo que sucede normalmente en el cuerpo, es una suplementación diaria, o sea que tú diariamente estés tomando tu suplemento de vitamina D en caso de deficiencia. No tomo una megadosis y como que la dejan como cada mes y luego vuelven a evaluar y bueno. Sí, como las entiendo que es más práctico, ¿no? O sea, más fácil para que no se les olvide. Y también algo importante, a pesar de que vemos que hay riesgo de toxicidad arriba de 10,000, o sea, hay una ingesta máxima mayor a 4,000 unidades, entonces no automedicarse suplementos que tengan más de 4,000 unidades al día, o sea, de vitamina D por cápsulas que te estés tomando, a menos que te lo esté suplementando un médico o un profesional de la salud, o sea, sin supervisión médica. A eso me refiero, porque es muy común que vamos al súper y nos encontramos frasquitos de vitamina D de 4,000, 5,000, 8,000, 10,000 unidades, entonces desconozco y me compro cualquiera y me la tomo diario. Entonces, ya dependiendo de tus niveles, se calculará cuánto es lo que puedes estar ingiriendo. Sí, justo, o sea, creo que eso es importante, que dependiendo el nivel de deficiencia también es justo lo que te van a dar de suplementación y monitorearlo. O sea, exacto. Después de 2-3 meses de estar suplementándote, entonces vuelves a monitorear tus niveles en sangre, justo para evitar niveles que te pongan en riesgo, ¿no? Que ya sean súper altos. Y bueno, yo nada más creo que me gustaría comentar lo que vimos en el artículo que compartimos, que a todas nos sacó un poquito como de onda, de que las recomendaciones actuales han cambiado. O sea, el artículo que decía Pau y Andrea justo salió como en, no sé, marzo del 2024, que decía qué, cómo y por qué, qué, cómo y por qué está padrísimo ese artículo. Pero después sale otro, ¿no? Y de los mismos. Exacto, son los mismos, de la Sociedad de Endocrinología, donde primero te daban una guía de qué, cómo, cuándo y por qué suplementar, y después sale otra guía que se contradice un poco y que dicen que número 1, no tienes que estar haciendo análisis a toda la gente de vitamina D, sino sugieren una suplementación empírica sin hacerte análisis previa en población de riesgo, que serían niños y adolescentes, adultos mayores a 75 años, embarazadas, personas con prediabetes de alto riesgo, que eso para mí es como algo súper clave e importante. O sea, yo pacientes que tengo con resistencia a la insulina o prediabetes o superobesos, vitamina D. O sea, se les puede dar de manera empírica y creo que son 4,000 unidades. Pues igual va a ser como dependiendo, ¿no? 4,000 unidades como el estándar que... Hay una formulita donde tú puedes calcular cuánto le puedes dar a tu la paciente, persona dependiendo los niveles que tenga. Y bueno, eso era como importante, que ahora ya las guías están como cambiando un poco y siempre va a haber condiciones en donde definitivamente va a ser necesario suplementar a tu paciente. Pero si no tienen alguna indicación establecida como hipocalcemia o sospecha de trastornos óseos, no se sugiere hacer una prueba de vitamina D en sangre, que yo ahí lo pondría como a criterio de tu profesional de la salud. Justo eso, ¿no? Quería comentar, Meli. Mucho o sea, vamos a tener muchas guías, pero exacto, también ahí va nuestro criterio como profesional, ¿no? Yo, bueno, a mi particular punto de vista, estoy de acuerdo en que no tenemos que hacer como tamizajes de deficiencias de vitamina D a toda la población mexicana, pero sí, si ya nosotros estamos detectando que estas personas están en un grupo vulnerable o tienen factores de riesgo,
pues le solicito la prueba de vitamina D para ver si es necesario que yo la suplemente, porque ya lo vemos, a veces llegan a la consulta pacientes que traen 1000 suplementos, entonces tú tienes que estarles quitando suplementos y ni siquiera se han hecho exámenes para valorar que tienen deficiencias. Y también vamos aquí con otro detalle, ¿no? No siempre es mantener esa dosis, o sea, si yo estoy deficiente y me dieron tal dosis, se tiene que monitorear, ya lo decía Meli, y hay dosis de inicio y hay dosis de mantenimiento. Exacto. Entonces creo que por eso es tan importante que ustedes acudan pues con un profesional de la salud que conozca pues de este tema. Sí, yo creo que muchas veces, perdón, ya me voy a callar, se los prometo, va a ser a criterio de su profesional de la salud, de cuándo, cómo, justo y por qué. Y ya nada más quería mencionar algunos como hacks al momento de suplementarte, que siempre se tiene que tomar la vitamina D en conjunto con un alimento que sea grasoso, o sea, en tu desayuno, con un huevito, con algo que tenga aguacatito, aceite, eso para mejorar la absorción. Y lean las indicaciones de su suplemento, por favor, porque por ahí hay un suplemento comercial que se utiliza muchísimo, que se diluye en 30 que se mililitros diluye de agua. en agua y llega el paciente y se lo toman así. Entonces eso disminuye la absorción. Entonces lean siempre. Por algo se tiene que disolver. No, y aparte pues en teoría el profesional de la salud tendría que decirle que se diluye. O sea, dependiendo si le indica esa marca, pues a avisarle. Exacto. Sí, lean siempre. Sí. Pues bueno, ahora sí creo que ya tocamos todos los temas que queríamos tocar. Por ahí tenemos unas preguntas rápidas. ¿Quieren que las digamos o ya las tocamos? Creo que sí Creo que tocamos todo. Sí, ya las tocamos. Sí. Lo único que faltó tocar fueron las complicaciones, pero creo que van de la mano con los síntomas. Bueno, el riesgo de tener nefrocalcinosis, ¿no? Cálculos renales cuando hay un exceso de vitamina D. Entonces, siempre va a ser, no se autosuplementen, ni se automediquen, ni se tomen el suplemento de moda, o sea, justo eso, creo que el mensaje final sería eso, no se autosuplementen. O sea, si es una vitamina, como ya lo mencionamos al inicio, muy importante, tiene muchas funciones, pero es importante que se evalúe de manera correcta para ver si necesitas suplementarte o si con la dieta lo puedes lograr, y entonces acercarse a un profesional de la salud, ¿no? Y pues bueno, creo que por ahora es todo. Les agradecemos mucho llegar hasta aquí. Fue un capítulo muy largo. Siempre decimos, hoy va a ser muy rápido. Oye, aquí dice algo bien bonito. Sí. Dice, compártanlo con quien creas que necesita un poco más de sol y ciencia. Ay, todos necesitamos sol y ciencia, todos. Entonces, pues bueno, sí, compártanlo. Nos ayuda mucho que lo compartan precisamente con personas que no nos conocen, para que llegue esta información que preparamos con mucho cariño para ustedes. La verdad es que todos estos capítulos tienen mucha preparación de nuestra parte. Nos ponemos a leer, preparamos un guión. Entonces, nos ayuda mucho que ustedes lo compartan, porque la idea de esto es que llegue a más personas. Bueno, pues esto es todo. Yo soy Andrea. Yo soy Melissa. Yo soy Nidia. Yo soy Paulina. Y juntas somos Bocados con Ciencia, donde la nutrición se encuentra con la evidencia científica.